Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tu Expertosura, el espacio donde a través de expertos aprendemos distintas cosas y ustedes ahí donde están en este momento escuchándonos y viéndonos pueden aprender sobre, por ejemplo, pymes, sobre empresas pequeñas y medianas que son el músculo del país. Hay detrás de vitrinas, detrás de pequeñas empresas y también algunas emergentes, podemos aprender sobre sus experiencias, de pronto algunos fracasos, otros casos de éxito. Entonces la idea es que en este espacio podamos aprender sobre todas estas experiencias y conocer también otras historias. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es a través del arte y a través de la cultura. Entonces por eso también nos acompaña María del Rosario Escobar, que ella es la directora general del Museo de Antioquia. María, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio. Muchas gracias, me encanta este espacio y me parece muy interesante que el Museo de Antioquia pueda aportar también un poco de su experiencia a este sector de la economía tan importante y generar esta combinación entre cultura y empresa. Y empresa, que es supremamente importante y de Sí. hecho también desde Empresa Sura nos importa mucho pues como entender cuál ha sido esa evolución de las empresas y también cuál puede ser ese ejemplo para otras que están en ese momento emergiendo. Entonces María, cuando uno habla del Museo de Antioquia, normalmente no piensa que es una empresa, pero realmente hay mucho detrás de lo que es el museo, de cómo se organiza, también cuál ha sido su contexto y cómo se ha formado también como empresa. ¿Quisieras contarnos un poquito de ese contexto del Museo de Antioquia y cómo se ha transformado en empresa en estos últimos años? Es sorprendente para nosotros y es sorprendente en el mundo de los museos por fuera de Colombia, porque un museo como este, como el que hoy nos tiene aquí conversando, debería ser o usualmente se comporta como una institución de carácter público, porque como tiene tanto patrimonio, el patrimonio artístico, cultural, las programas y acciones tendientes a la educación, la creación, usualmente eso está más cercano a las políticas públicas. Además, porque el Museo de Antioquia fue fundado en 1881, o sea, es un proyecto del siglo XIX, que le ha tocado en 100 años adaptarse a distintos momentos. Ese momento cercano a la independencia de Colombia y la transformación de la Constitución a la de 1886, posteriormente todo el siglo XX y lo que esto trae, su movimiento hacia la sede de hoy en 1999 y este entorno actual en donde ya no nos parece tan extraño hablar de una institución cultural también como una empresa, pues porque muchos movimientos políticos, económicos, han hablado de la economía naranja, de otras posibilidades de emprendimiento, en donde sitúan a los sectores creativos como parte también de las fuerzas económicas. Entonces, el museo ha tenido que generar todas estas nuevas adaptaciones y bueno, pues felizmente ha podido ser una Adaptarse. especie de camaleón y crear todo esto para ser una institución tan sólida. Es el museo de carácter privado más grande del país y eso también dice mucho de nuestra sociedad y de sus capacidades. Totalmente, María. ¿Y cuáles han sido esos de pronto retos que ustedes han tenido que sortear durante todo este tiempo? Pues mira, hubo uno a principios del siglo XX que fue afrontar la crisis de los años 30, que le trajo al museo un cierre temporal para volverse a abrir en 1945 como una iniciativa de la sociedad civil. El otro reto fue pasar las décadas duras de los 80s y los 90s, en donde la depresión tan grande en la que cayó nuestra ciudad y nuestra sociedad por los asuntos ya tan largamente conocidos, derivados de tanta violencia, dejaron al museo en la última de las prioridades o priorizaciones que en ese momento tenía nuestra sociedad, para convertirse en 1999 en un aspecto fuerte de renacimiento y de volver a asumir nuestra autoestima. Posteriormente a ello, el museo emprende proyectos enormes, importantísimos, como los encuentros internacionales de arte, que le generan una nueva entorno de sostenibilidad a la institución, y posterior a esos encuentros llevamos 10 años buscando un punto de equilibrio y de sostenibilidad
para el Museo de Antioquia. María, como hablábamos en algún momento, cuando uno habla de un museo, no entiende como si fuera una empresa. ¿Crees que durante todo este tiempo, durante todos estos años, la industria del arte y el entretenimiento ha tenido cambios? Por supuesto, porque en primera instancia la industria cultural hoy es reconocida como uno de los renglones importantes para la producción del Producto Interno Bruto de una nación, y también porque está muy sumada o muy unida a los indicadores importantes que trae el turismo, y mucho más un museo como el nuestro, el Museo de Antioquia, que es también uno de los principales puntos turísticos no solamente de nuestro departamento, sino también del país, debido a los legados que nos deja el maestro Fernando Botero. Entonces, todo eso hace que la institución pueda tener unos recursos o unas formas adicionales de trabajo para poder cumplir sus objetivos misionales. Entonces, ahí está el giro que hacemos. ¿Para quién serían esos beneficios si no tienen un grupo de socios, si no tienen unos dueños de carácter privado? Pues para la reinversión de sus objetivos específicos, y que eso le genere la sostenibilidad necesaria para poder seguir un funcionamiento que lo tenga también independiente del sector público y de los vaivenes que eso a veces contrae. Entonces, genera esa capacidad de sostenibilidad, me parece a mí, una posibilidad mucho más grande y completa de cumplir con sus objetivos. Eso sí, de acuerdo con unas condiciones que siempre hay que mantener muy presentes y que tienen que ver pues con el control del gasto, una alta planificación, una necesaria revisión de los riesgos y sus posibilidades, y entonces pues aquí genera unas posibilidades distintas y unas gerencias muy diferentes, porque lamentablemente todavía nuestro crecimiento está más enfocado hacia la sostenibilidad que hacia la conquista de otros mercados, claro, o como esto se llama pues en otras empresas. Totalmente. Y si hablamos en general, María, ¿cuáles serían esos desafíos que enfrenta de pronto una pyme o una empresa emergente si quiere dedicarse al arte y al entretenimiento? Pues yo creo que son varias. Hoy un tema muy importante en las noticias es la de la dignidad del trabajo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podría tener una empresa sostenible, pero que también pueda ser digna para el trabajo que ofrece? El otro reto es mantener un crecimiento sostenido en la medida en que genera unas condiciones propias para ejercer su objetivo, pero que también le va dando las capacidades para irse desarrollando mucho más. Y la otra desafío que tiene es cómo puede equilibrar esos sueños y esas utopías con el entorno jurídico y reglamentario de un país como el nuestro. Eso requiere una grandísima capacidad de su equipo de sostenibilidad o del equipo que genera las decisiones gerenciales, unido al equipo que genera las decisiones creativas. Eso tiene que estar completamente unido y muy bien balanceado, porque de lo contrario pues no se puede tomar ninguna decisión que afecte o que esté más inclinada hacia un lado de la balanza que al otro, pues porque de verdad que el equilibrio que se establece en este tipo de organizaciones es bastante frágil. Ok. María, tú como directora general del Museo de Antioquia, ¿qué consejo le darías a las personas que están comenzando a emprender desde lo artístico, desde lo cultural, desde el entretenimiento? Mira, en el arte y en la cultura, uno de los valores más grandes, si no el más, es persistir. Tenemos a veces esa idea porque además las redes sociales, los medios de comunicación o ciertos relatos heroicos nos hablan o privilegian más los objetivos rápidos.
hice esto, me fue súper bien y estoy teniendo un crecimiento rápido. Eso, por supuesto, es bueno y es muy positivo. Pero en cualquier proceso artístico y cultural es un proceso largo en el tiempo. Para persistir hay que saber manejar la propia emocionalidad y sobre todo la resistencia a veces a la frustración. Trabajamos en tareas en donde la frustración es muy alta. Hacemos cosas maravillosas, pensamos que va a venir mucha gente, a veces no funciona así. Pero la idea es volverlo a hacer mañana, hacerlo otra vez. Una de las raíces de la palabra cultura es cultivar. El que cultiva todos los días tiene un trabajo muy bonito, muy duro. A veces llueve y se inunda la cosecha. A veces hace mucho sol y se quema. Pero la idea es al otro día volver a salir y hacer lo mismo. Y en eso encontrar este gusto, hacerlo bien, hacerlo en sus buenas proporciones. Entonces yo les diría a todos que hay que persistir. Y desde el público, porque finalmente también estas empresas emergentes que se basan en el arte, que se basan en la cultura, también dependen en gran medida del público. ¿Cuál sería ese mensaje del público cuando ven una empresa que está emergiendo desde el arte, desde la cultura, desde el entretenimiento? Que la ciudad que no soñamos la hacemos nosotros mismos. Cuando viajamos y buscamos asuntos que no tenemos en nuestra ciudad, porque decimos, ay, aquel destino turístico como es de cultural, tiene unos museos súper chéveres, entonces cuando viajo aprovecho y veo esto. Reconocer que esas ciudades que nos gustan tanto tienen la posibilidad de serlo porque tienen un público interno que creyó en ellas. Nosotros tenemos que creer en nuestra ciudad, en los artistas de nuestra ciudad, en los gestores de nuestra ciudad, y participar de esa creación significa no solamente dar un like en un post, sino también pagar la boleta, pagar el libro, estar activamente en esa agenda. Nosotros tenemos una ciudad hoy muy visitada por personas de muchas partes que se maravillan de lo que nosotros tenemos. Yo les convocaría a los que somos habitantes de este país, de este territorio, que también nos sintamos orgullosos de eso que tenemos y participemos activamente y no lo dejemos para cuando salimos del país. Totalmente cierto, María, porque muchas veces posiblemente algunas de esas empresas necesitan también como de esa energía y esa fuerza también de las personas que habitan de creer. Un espacio, de creer, exactamente. No podemos creer nosotros solos. Otro activo muy importante es la confianza. Cuando yo hablo de persistir, estoy hablando de creer en nosotros mismos, pero también le pido al público que persista. Y que persista en la posibilidad de esta ciudad en la que hoy somos todos nosotros, los ciudadanos. De pronto el tiempo se ha ido muy rápido y de ser unos jovencitos ahora somos adultos, adultos que consumimos y que tenemos esa capacidad económica. Bueno, pues ya asumamos ese rol y hagámonos los adultos de nuestra propia ciudad. Pero María, si yo soy un emprendedor, ¿cierto?, de arte, cultura o entretenimiento, ¿cómo hago para también hacer protagonista al usuario, al consumidor? ¿De qué manera lo hago parte también de mi proyecto? Hoy es más fácil que antes porque las redes sociales nos dan unas posibilidades enormes, pero también hay mecanismos del siglo XX, por decirlo así, que pueden ser muy cariñosos e inclusive muy fáciles, la pregunta, la conversación. Por ejemplo, en el caso del Museo del Libro de Visitas, que todavía es físico y se dejan comentarios allí. Estar abiertos a la crítica, porque no, ¿cierto? A veces es dura, uno lo hace todo con tanto amor y recibe a veces una devolución descarnada. Pero estamos en ese juego, ¿cierto? Los que somos altamente creativos también tenemos a veces la democracia de nuestro lado y bueno, pues generar esa participación siempre es un activo importantísimo. Buenísimo, entonces María, dirías que emprender es un tema de co-creación.
Por supuesto, porque además el público termina el proceso que nosotros iniciamos. Imagínate un museo sin público, Sí, claro. Está incompleto, una obra de teatro sin público, un diseñador sin un consumidor que quiera tener lo suyo, el público lo complementa, cierra el juego, por decirlo así, porque también cualquier proceso artístico o de creación es un juego de 2, de 3, de 100, de 1000, y a veces nos sentimos o queremos ser muy dueños de ese proceso que nosotros hacemos, pero la verdad es que es una co-creación, como lo dices. María, y ya hablamos pues como de ese consejo para el emprendedor, pero ¿cómo pasamos de la idea a de verdad crear una empresa? Porque muchas personas que a veces nos dicen incluso pues como a nosotros nos llegan a Empresa Sura y nos dicen, me cuesta pasar de la idea a desarrollar también mi industria o mi empresa pues cultural o artística. Sí, porque además a veces esas inspiraciones vienen de idealizaciones, de sueños largamente conquistados o de ideas de otros territorios. Entonces, adaptarlo acá es más difícil. Principio tienen las cosas, decían las abuelas y las mamás, ¿cierto? De pronto hay que ajustarlo, hacerlo más ajustado, más pequeño e irlo llevando en el tiempo y tratar de aguantarlo en el tiempo para que pueda consolidarse y también al mismo tiempo saber reaccionar rápidamente. O sea, es una especie de cometa en la que hay que soltar la pita y volverla a traer, soltar y traer. Eso es un ejercicio muy difícil, porque también es un ejercicio de introspección, es un ejercicio de terquedad y al mismo tiempo de dejar ir, y eso también me parece a mí un tema muy personal, casi espiritual, que se combina también con el mundo de los negocios. No sé, eso es una receta dificilísima de hacer, pero que en la medida en que uno persista en ella, yo creo que va encontrando su voz interior. María, y bueno, tú como directora del Museo de Antioquia, ¿qué consejo le darías a estas personas que emprendieron o a esas empresas que fracasaron en el arte y la cultura? Pues que cada fracaso es una oportunidad, que la historia cuenta más los éxitos que los fracasos, pero son siempre mucho más los fracasos que los éxitos, porque los éxitos están cimentados en la tierra fértil de los fracasos y que hay que persistir. O sea, yo vuelvo a insistir en ello. Saberlo hacer, saber persistir. Decía Manuel Mejía Vallejo que la tarea era durar. Y yo creo en eso. Uno va viendo los artistas que más le interesan, los que van generando carrera y voz, son aquellos que siguen y la consiguen, como dice el dicho. Yo creo mucho en eso, de verdad. Y creo que hoy la información y la fuerza comunicativa está puesta en lo inusual y no en lo usual. Las películas todas están puestas en actos heroicos, un señor que no era nada, una señora común y corriente que termina salvando el mundo. Pues sí, eso puede pasar, pero usualmente quien salva su pequeño mundo es aquel que se levanta todos los días a hacerlo una y otra vez. Además, sí hay pasión, sí también hay gusto, porque pues más allá también de que sea una empresa, también, o sea, lo vivimos en dos partes. Es una obsesión. Exactamente, es una pasión, también es amor, es cariño al arte, a la cultura, al entretenimiento. Entonces, sí, porque eso mucha gente fuerza. te dice es que no puedo dejar de hacerlo, no puedo dejar de pensar en esto. Entonces, bueno, es un llamado de tu destino personal. Y un llamado también entonces a que sigan las buenas ideas y que también persistan. Yo creo en eso, sí. De todas formas, pues estoy suscrita a una utopía, que es un museo, pero una utopía que se materializa todos los días. O sea, tener un museo de ese tamaño. Claro. Y en esta ciudad, pues bueno,
también eso lo hace posible. Pero también es un espacio desde donde se puede inspirar pues a muchas personas y a muchos creativos que en este momento están diciendo, Claro hey, que sí. Después de escuchar esto quiero comenzar a emprender o quiero poner en marcha esa idea que había tenido desde hace Volver mucho a tiempo. empezar como los Volver a maratonistas. María, muchísimas gracias por este espacio, por inspirarnos también, por darnos, pues, como tus consejos, tu experiencia también desde tu rol como directora del Museo de Antioquia en Medellín. Entonces, No, espero que sirva. Lo que más pueda inspirar es hacerlo todos los días y en ese universo estable que tratamos de construir, pues crear un espacio acogedor en el que todos podamos sentir que allá podemos llegar y que es una luz también, un faro para este camino. María, muchísimas gracias y siempre invitada a este espacio que es tu casa. Muchas Y gracias. les cuento, pues te cuento a ti, les cuento también a todos que vamos a dividir este espacio en dos partes. Esta primera parte fue de conocer un poco más esta experiencia cultural, artística y también de industria que tuvo el Museo de Antioquia. Y en la segunda parte vamos a hablar un poquito de cómo funciona el Museo de Antioquia como empresa, también qué hay detrás de la cultura y el arte. Entonces, bienvenidos a este segundo espacio también. Bienvenidos otra vez a este segundo espacio en el que hablamos de las pymes, de estas pequeñas y medianas empresas que construyen país. Hoy estamos hablando específicamente de las empresas culturales, artísticas y de entretenimiento, poniendo como ejemplo el Museo de Antioquia. Hace poco estuvimos hablando desde la parte artística, desde el desarrollo también y desde los retos de una empresa artística, cultural también y de arte. Y ahora vamos a hablar desde el tema financiero, desde el tema administrativo, desde el tema de edificación también de empresa. Entonces, para este tema tenemos a una invitada también del Museo de Antioquia súper especial, que es Manuela Álvarez. Manuela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida a este espacio que es tu casa y bueno, tú siendo pues como la directora financiera y administrativa del Museo de Antioquia, sería muy interesante para nosotros conocer un poco también de ese desarrollo que ha tenido el museo también en esta parte como empresa. En el primer momento, Manuela, hablábamos de que uno escuchaba el Museo de Antioquia y lo primero que se le venía a la mente no es que sea una empresa, ¿cierto? Sí. Es un montón de cosas más, claramente, pero hoy vamos a hablar también, vamos a develar también esa parte de atrás también, que es el ser un músculo financiero también como para la región y el país. Entonces, Manu, ¿cuáles han sido esos retos también pues como adaptarse a las nuevas tendencias del mercado siendo el Museo de Antioquia? Bueno, desde el Museo de Antioquia está pues como la particularidad de cada una de las áreas funcionan como en esa sinergia, ¿cierto? Y ha sido muy importante esa visión que desde la parte de mercadeo y el área comercial se ha dado con el manejo de los públicos, toda la parte del desarrollo de la taquilla, nuevos productos que permitan que el visitante quiera quedarse con un recuerdo de lo que es el museo, exactamente. Entonces, yo creo que esas tendencias del mercado es estar en constante evolución desde la tienda de cuáles son esos productos, de cuáles son esas, qué quiere el visitante, cómo quiere recordar el visitante el museo. Y adicionalmente está pues también el tema de que con cada una de las exposiciones y las actividades que tiene el museo en la parte de educación, en los proyectos, en todo eso como se va pensando el museo y toda su planeación estratégica de hacia dónde quiere llegar y qué es lo que quiere compartirle a las comunidades. Entonces yo creo que son como esos dos enfoques, un enfoque de producto, de recordatorio, de querer estar dentro del museo, y está la otra parte que es esa actividad con comunidades, con impactar a manera de educación, impactar a manera de tener una experiencia muy vivida dentro del museo. Tenemos unos recorridos que se hacen, unas mediaciones que se hacen en donde pues, se involucra la comunidad con lo que es todo el recorrido por cada una de las salas del museo, pero adicionalmente se hacen como unos talleres y unas actividades que lo que invitan es como a ver el museo desde esa otra óptica.
Entonces, eso es un desarrollo constante, lo que se da. Muy interesante, Manu, lo que nos cuentas también del trascender, también de lo que es el museo, e irse también a otros segmentos del mercado también que los hacen conocer y también construyen región. Y cómo trascienden de ahí también y aprovechan las nuevas tecnologías, porque también los hemos visto muy como, por ejemplo, en las redes sociales, con el tema pues como de la página web, entonces como todo eso, cómo se integra también y cómo construye empresa. Claro que sí, el museo a través de diferentes actividades ha ido potencializando esa parte, redes sociales, tenemos también un podcast que se graba con diferentes invitados como para conocer un poco más sobre lo que es el museo y cómo ve el museo sus artistas. Adicionalmente estamos terminando de hacer la implementación de nuestra tienda virtual, en donde inicialmente comenzamos con la venta de productos, pero la idea es que también podamos migrar a esa venta de las entradas y las visitas al museo a través pues como de esta tienda virtual. Y también está el tema de la actualización de nuestra página web, en donde tratamos de volvernos un poco más cercano a cada uno de los públicos, ¿cierto? Entonces es como ir abarcando cada una de las cosas. Y adicionalmente a nivel interno, ya lo que somos como museo, en cada una de las áreas hemos venido trabajando como en identificar esos riesgos, identificar cómo podemos mejorar, identificar cada una de las situaciones que necesitamos internamente dentro del museo potenciar para poder visualizar a qué parte de esas tecnologías necesitamos vincular al museo. Manu, en este momento ustedes como Museo de Antioquia, ¿cuáles son los principales desafíos como empresa? Bueno, existen varios desafíos. Uno está pues en todo este tema del programa de transparencia empresarial que estamos formulando. Entonces, obviamente, pues todos nuestros procesos están documentados, basados en unas políticas, una planeación estratégica, una identificación de una matriz de riesgos construida que es realmente un documento vívido, un documento que todos los días tiene que revisarse, mirar, explorar y decir, venga, ¿qué necesitamos cambiar o qué riesgo se nos puede materializar, ¿cierto? Entonces está toda esa parte de cómo nos vemos nosotros y cómo nos vamos como internamente reinventando, y está también esa parte del cómo lograr esos objetivos y ir mejorando de cara al público. Ok. Manu, te voy a hacer una pregunta que al principio también le hacíamos a María del Rosario, desde su perspectiva también general del museo. Nos gustaría también saber como tu perspectiva desde la parte financiera administrativa. ¿Cuáles son esos grandes retos que tienen las pymes en este momento si se dedican al arte, a la cultura, al entretenimiento? ¿Cuáles son esos grandes retos en el país? Bueno, yo considero que uno de los grandes retos es verse como empresa. O sea, desde el momento del nacimiento, no solamente verlo como es una actividad o es un hobby o es una exploración, ¿cierto? María nos decía, es muy importante persistir, ¿sí? Pero persistir teniendo claro el horizonte. Entonces, ¿hasta dónde quiero llegar? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero ser una pequeña o quiero ir evolucionando? ¿Cómo quiero ir evolucionando? ¿Cuáles son esos públicos que yo quiero impactar, ¿cierto? Y siempre pensarlo como empresa. En ocasiones las pequeñas y medianas empresas son muy dadas a manejarse de una manera simple, ¿cierto? Entonces no hay una planeación, no hay un tema de cuánto me cuesta, cuánto es mi rentabilidad, cuánto necesito para financiarme, qué actores necesito para poder desarrollar mi emprendimiento o mi idea de negocio, o cómo la potencializo. Entonces, muchas de esas ideas, muchas de esas pequeñas empresas se quedan ahí y aunque pueden persistir, no se visualizan, no visualizan un crecimiento, no visualizan un norte. Entonces eso hace
que sea un poco más difícil el reto, ¿cierto? Porque pues si yo lo empiezo a mirar, empiezo a buscar unos aliados, hoy en día las cámaras de comercio, las universidades, existen también emprendimientos que presentan esas asesorías y ayudan a las empresas a irse documentando y a irse como organizando para que piensen como empresa y no solamente como una actividad de negocio. Entonces yo creo que la invitación es esa, es el cómo logramos trascender, el cómo logramos de soy pequeño pero tengo una visión, soy pequeño pero quiero llegar allá. Creo que eso es como lo más importante, no perder el norte siempre. Ok, Manu, ¿qué acompañamiento, qué orientación es importante en este momento para, por ejemplo, una empresa, una pyme, una pequeña, una mediana empresa que quiere embarcarse también a este mundo pues como de la industria del arte, del entretenimiento y la cultura? Bueno, yo creo que hay un tema muy importante y es pensar en lo humano, ¿sí? Porque somos una cultura donde pues tenemos personas que ya tenemos una edad y tenemos jóvenes que apenas están comenzando sus carreras y son pensamientos completamente diferentes. Entonces yo creo que es buscar esa parte de dónde nos unimos todos y cómo trabajamos de manera conjunta. Es un tema que es un poco complejo porque son pensamientos muy diferentes, son orientaciones muy diferentes, algunos quieren todo ya, el éxito ya, ser el director ya, pero no recorrer ese camino. Entonces, eso es un reto que día a día tenemos, el cómo esas generaciones y esos cambios generacionales apoyan y contribuyan a generar valor dentro de las empresas y cómo dejamos como a un lado esa utopía de que por ser joven, entonces las tecnologías, la inteligencia artificial y todo lo que somos, y las generaciones grandes entonces obviamente van a otro ritmo, o pueden tener una mayor estructura, entonces ahí hay como ese choque generacional que siempre hay que buscar ese punto medio. Bueno, los nuevos comienzos tienen distintas perspectivas. Por ejemplo, el Museo de Antioquia, ¿qué comenzó a ser diferente o qué comenzó a entender después del acompañamiento con Empresa Sura? Bueno, yo creo que dentro del acompañamiento que nos hizo Empresa Sura en el tema de la revisión de nuestros riesgos fue llevarnos como a hacer un poco de conciencia de algunos riesgos que posiblemente estaban, pero uno decía, sí, están, pero que se materialicen puede ser muy fácil o puede ser casi imposible, o eso no pasa en nuestro entorno, o eso pudo haber sido una experiencia puntual en otros entornos. Entonces ese acompañamiento fue identificar cuál es ese apetito de riesgo de nosotros dentro del museo, cómo ese apetito de riesgo lo podemos materializar, cómo gestionamos esos riesgos, qué tenemos que hacer, como decías en la pregunta a nivel tecnológico, cómo podemos hacer para mitigar algunos riesgos a través de tecnología, a través de involucrar inteligencia artificial, cómo estar de cara a todas las áreas de la organización y cómo todas empezar a trabajar basados en esos riesgos, basados en esas estructuras que uno puede decir, no, que no tenga un requisito X, no importa. No, sí importa, porque desde lo más mínimo que pueda presentarse en el tema de materializar el riesgo, hay unos riesgos que siempre deben de cuidarse y es un riesgo reputacional. No hay absolutamente nada que lo pueda gestionar, lo tenemos que cuidar, porque la reputación es muy difícil volverse a conseguir, ¿cierto? Es una, entre comillas, una lucha que se da día a día en las organizaciones y se puede perder en un abrir y cerrar de ojos, por ejemplo, ese riesgo reputacional, está el tema de un riesgo laboral, de un riesgo legal, un riesgo financiero. Son riesgos que se deben de ir gestionando y que en ocasiones las pequeñas y medianas empresas, eso es lo último que miran, eso es, dejémoslo por allá, eso no nos pasa a nosotros porque es que nosotros somos pequeños y eso no lo tenemos que mirar. No, eso es muy importante porque eso hace que las empresas también evolucionen y vayan generando como ese crecimiento y
y ese hacia dónde queremos llegar y qué necesitamos tener muy presente nosotros internamente. Entonces, ese acompañamiento consistió mucho en ese sentido, desde esa orientación, esa revisión de los riesgos que ya teníamos identificados, de qué riesgos adicionales de pronto no habíamos mapeado en el ejercicio. Y adicionalmente hay un tema muy chévere, y es que involucramos a todas las áreas. Entonces, pues no sé, un área de pronto de conservación piensa en lo suyo, ¿cierto? Pero es que somos el museo en general, ¿cierto? Un área jurídica piensa en lo jurídico, pero es que lo laboral tiene que ver con lo jurídico, lo financiero tiene que ver, el tema de nuestra colección tiene que ver con lo jurídico. Entonces es un mapeo muy integral a nivel general en ese acompañamiento. Entonces, todo lo que nos cuentas de esa integralidad y también tener en cuenta todas estas partes, pues como dentro del Museo de Antioquia, me hace pensar también que puede ser el Museo de Antioquia una empresa hecha a pulso. Y aprovecho también para contarte que, pues, con todas estas experiencias que ustedes dos nos han contado hoy, queremos seguir haciéndolo con otras empresas. Entonces, próximamente vamos a hacer un podcast, vamos a estrenar un podcast, un especial de empresas hechas a pulso, donde vamos a contar todas esas experiencias, ¿cierto? Experiencias de éxito, también cómo se organizan dentro de las organizaciones, cómo entienden también que esa integración es clave para surgir también como pequeña y mediana empresa. Y bueno, ustedes siendo también como un referente de arte, cultura y también de empresa en la región, ¿se puede decir que el Museo de Antioquia también es una empresa hecha a pulso? Por supuesto, yo creo que son los retos, son más de 100 años de historia, entonces ese más de 100 años de historia hace que cada vez sea más importante lo que hacemos en el día a día. Porque es el día a día, ¿para qué? Para sostener esa historia que se ha construido a través de los años, pero también asumiendo esos retos de cara al futuro, esos retos de sostenibilidad financiera, esos retos del mantenimiento del patrimonio cultural que nosotros tenemos dentro del museo, es el reto de seguir atrayendo nuestros públicos, si es un público adulto, si es un público niños, jóvenes. El museo tiene esa particularidad que atendemos a todos, nos enfocamos en todos, porque tenemos desde los niños que van a sus programas más chiquiticos, llegan niños de 3, 4, 5 años, pero también tenemos programas con el Yo Maestre, que es con el magisterio. Entonces toda esa parte hace que nos forjemos día a día y que tengamos que tener esa responsabilidad de garantizar la sostenibilidad, porque como muy bien dice María, pues nosotros somos una entidad privada, somos sin ánimo de lucro, pero el hecho de ser sin ánimo de lucro no significa que no tengamos que tener una rentabilidad para poder volver a reinvertir en el funcionamiento y en el sostenimiento de lo que es el Museo de Antioquia. Perfecto. Manu, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio, por María también, por las dos habernos contado también el desarrollo, la edificación también de esta empresa, de este museo también, de este referente de arte y cultura que hoy ha develado también un poco esa parte de empresa y nos ha contado un poquito también y nos ha inspirado también, porque puede haber muchas personas en este momento que nos estén viendo, nos estén escuchando y digan, después de escuchar esto, de ver esta historia de éxito, de ver este referente, quiero que esta idea se materialice. Entonces, muchas gracias a las dos también como por ser inspiración también de estas pequeñas y medianas empresas, y siempre bienvenidas a este espacio de Experto Sura. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y próximamente estaremos hablando con otras empresas y contando estas historias de éxito y de fracaso también, porque de hecho de estos mismos fracasos se pueden escribir nuevas historias. Muchas gracias por habernos acompañado hoy a Tu Experto Sura.